Gloria al Señor. Los invito a que abran sus Biblias en el Salmo 150. Le vamos a dar lectura para darle la honra y la gloria a Dios. Cuando lo encuentren se ponen de pie, por favor. 150. ¿Ya lo tienen? Dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo, todo lo que respire, alabe a Jehová. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en estos momentos, Señor, te damos la honra y la gloria y las gracias porque nos permites una vez más estar aquí ante tu presencia y nos unimos a los coros angelicales, Señor, para adorarte con todo nuestro corazón. Con nuestra boca, con nuestros labios, Señor, estamos dispuestos a darte la honra y la gloria solamente para ti, Señor, porque solo a ti te pertenece. Llévatela contigo, Padre amado. En el nombre de Jesús, recíbela, Padre Santo. Amén. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo te doy las gracias porque nos permitiste adorarte, Señor, en este tiempo. Gracias, Señor, porque la alabanza trae paz a nuestros corazones, trae seguridad, Señor, trae felicidad, trae tranquilidad, Señor. Gracias por el amor que tú nos das a través de estos cantos y que te damos a ti, Señor, la honra y la gloria. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Jesucristo. Te amamos, Señor. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Antes de comenzar el tema de hoy, esto que voy a decir es como una declaración nada más, para que le podamos entender al texto que vamos a leer. En el texto que vamos a leer se enfatiza la gran fe del centurión, pero aquí tenemos otra lección muy importante que no debemos de descuidar de ninguna manera, y es el poder, la autoridad y la majestad divina de nuestro Señor Jesucristo, que fueron reconocidos por el centurión gentil que vamos a leer. Y como introducción voy a comenzar diciendo, el título de este sermón se llama La fe que asombra. Y en las Sagradas Escrituras, Dios siempre nos está invitando a vivir en la fe, ¿verdad? A poner plenamente nuestra confianza en Él, solamente en Él y en nadie más. ¿Por qué será? Porque pues todo mundo nos va a fallar, y el único que no nos va a fallar y nos lo garantiza, pues es Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Por lo tanto, todo cristiano sabe o debería de saber que la mejor manera de agradar a Dios es poniendo su fe en Él, ¿verdad? Pero por si alguien no lo sabe, por si las dudas, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, nos da la respuesta, y dice así el versículo: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que existe y que es galardonador de los que lo buscan, ¿verdad? Hay un premio ahí, hay un galardón que el Señor nos va a dar si confiamos en Él, si lo agradamos de esa manera, y si no, va a ser imposible. Según este versículo, la mejor manera de agradar a Dios es teniendo fe en Él, es poniendo toda nuestra confianza totalmente en Él. De otra manera, es imposible agradarlo. Tengo que recalcarlo. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, tienen fe en Dios? Gloria a Dios. Bueno,
Esto es precisamente lo que nos distingue del mundo, vamos a decirlo de esa manera. A todo el que tiene fe, Dios lo distingue de los demás. Y en el pasaje que a continuación vamos a darle lectura, encontraremos a un hombre cuya fe asombró al Señor Jesús. Es una fe que en nuestros días nos sigue impactando y nos deja una gran lección. Abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, y vamos a darle lectura del versículo 1 al 10. Cuando lo tengan, me acompañan con un amén, por favor. Gloria a Dios. Lucas 7, a partir del 1. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, se refiere a Jesucristo, y al siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará, será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Hasta ahí la palabra del Señor. Vamos a orar para que el Espíritu Santo nos guíe. Padre bendito, te doy gracias por la palabra tan maravillosa, tan preciosa que tienes para nosotros el día de hoy, Señor. Te pido que cada uno de mis hermanos se vaya bendecido con ella, Señor. Espíritu Santo, te ruego, te suplico que guíes a tu siervo inútil, Señor, para que todo esté conforme a las Escrituras, conforme a las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, guíame y guía a mis hermanos, Señor, para que podamos entenderlo, podamos comprenderlo y de este modo lo podamos llevar a la obra, que finalmente eso es lo que tú quieres, que aprendamos a confiar en ti plenamente, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, luego de terminar el Sermón del Monte, aquí había terminado el famoso Sermón del Monte, ¿verdad? Lucas nos lleva a la primera parte del capítulo 7, donde encontramos un ejemplo maravilloso de una fe que asombra, de una fe auténtica. No encontramos nada en este capítulo acerca de la fe del pueblo de Israel, pero de la fe del centurión romano sí, quien es el personaje central de este pasaje. No es el centro de la predicación, el centro es Jesucristo. Sin Jesucristo no hay fe, no hay predicación. Así es que para que no nos confundamos, ¿verdad? Porque como se menciona mucho el centurión, por eso lo aclaraba al principio. Y vamos a comenzar por aclarar que el centurión romano era un señor de importancia, de gran importancia, no era un hombre cualquiera. Tenía autoridad sobre 100 soldados o más, según el tamaño de la legión de la que formara parte o según dependía de la misión a la que fueran enviados. En el libro de Hechos, en el capítulo 23, versículo 23, tenemos un ejemplo
donde se ponen a la orden de 2 centuriones, 200 soldados, 200, se me fue la palabra, total que eran 400 soldados y 60 jinetes. Eran oficiales de alto rango, eran la columna vertebral del ejército romano, que era un ejército poderosísimo, lo encontramos en la historia universal. Este centurión y otros más que aparecen en el Nuevo Testamento, por ejemplo, encontramos en Lucas, en el capítulo 23, versículo 47, al centurión que vio morir al Señor Jesucristo y que exclamó, ¿verdad? Esa fue la exclamación de este centurión, y dijo: verdaderamente este era hijo de Dios. Vamos a empezar notando así que esta gente gentil se daba cuenta quién era Jesús, ni su propio pueblo. También encontramos a Cornelio, y la palabra describe a Cornelio como un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios. Un ejemplo más, encontramos a Julio, el centurión que se encargó de Pablo en su viaje a Roma, en el libro de los Hechos, en el capítulo 27, versículo 1. Y a otros más que aparecen, y a todos los que menciona, eran personas respetables. Ahora vamos a ver cuáles eran las cualidades que debía de tener un centurión. Tenía que ser más que un militar temerario, sin miedo, mucho valor. Tenían que demostrar que era capaz de mandar a la tropa, ¿verdad? Tenía que demostrar que tenía carácter y sabía ejercer su autoridad. Tenía que estar firme en la acción e infundir confianza a sus soldados. Él no se podía acobardar. Tuvieron guerras cruentas, ¿verdad? Donde fue ahí donde precisamente donde demostraron su firmeza en la acción. Y tenían que estar dispuestos a ofrecer su propia vida si fuese necesario. Tenía que ser un hombre especial o no habría podido conservar su puesto. Definitivamente no. Parece que lo estamos exaltando, ¿verdad? Pero no es nada de esto lo que el pasaje resalta del centurión. No es esto lo que se está resaltando. Lo que el Señor Jesús resalta en este encuentro es la fe auténtica, la fe verdadera, la fe genuina. Es una fe legítima. Y también resalta su actitud. Va a resaltar mucho la humildad de este Señor. Bueno, cuando Jesús termina el sermón del monte, en el versículo 1 nos dice que entra a Capernaum, ¿verdad? Baja del monte y se dirige a Capernaum. Y en el verso 2 se entera de que el siervo, que equivale a esclavo, al esclavo de un centurión, estaba muy enfermo y a punto de morir, y lo quería mucho, dice la palabra. En el capítulo paralelo de Mateo nos dice que estaba paralítico, muy enfermo, y estaba a punto de morir, y lo quería mucho. Lo quería tanto que no lo iba a dejar morir así nada más porque sí. Hizo todo lo necesario para salvarle la vida. Nada de esto era común en aquellos tiempos. La ley de los romanos calificaba al esclavo como si fuera una herramienta viva. Así como una herramienta, por ejemplo, yo recojo unas piedras por ahí y se me olvida mi pala y ahí que se quede. Y si soy curiosito, pues la alzo, ¿verdad? Pero así veían los romanos a los esclavos, como si fuera una herramienta viva. El amo lo podía maltratar, si quería incluso hasta lo podía matar, y no había ningún problema, porque no tenían valor alguno. Cuando ya eran viejos y no rendían en el trabajo lo que tenían que rendir, no rendían lo que el amo quería, los abandonaban a su suerte. Te puedes ir ya muy viejo, acabado el esclavo. ¿Para qué? Para que se muriera por ahí. No tenían ningún derecho. Este centurión era un amo diferente, era un amo bondadoso, no era cruel con sus esclavos, como la mayoría de aquel tiempo, tomando en cuenta la posición social de los esclavos de aquel tiempo. El corazón de este hombre no había sido endurecido por las guerras, por la situación que se vivía en ese tiempo, porque por lo regular un guerrero, un soldado, un centurión,
¿verdad? Que hasta la fecha son personas muy duras. Pienso que todos hemos tenido la oportunidad de conocer así a un judicial, a un soldado. Yo tengo familia en el ejército, así autoridades, pero son muy duros, como que no hay sentimiento en ellos. Pero este no era el caso de este centurión. Por eso es admirable la actitud del centurión y quería mucho a su esclavo. Amaba a su prójimo y conocía y practicaba la verdad. El verso 3 que estamos aquí en Lucas, dice que cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Tenía una petición muy especial. El pasaje dice que el centurión había escuchado de Jesús, había escuchado hablar de él. El relato no nos dice que conocía a Jesús personalmente. No hay evidencia en nuestro relato. Pero sí dice que había escuchado acerca de Jesús. Y se me vinieron a la mente esas palabras que dijo Job, ¿verdad? En el libro de Job. Y dijo Job, de oídas te conocía, ¿verdad? Pero lo conocía de oídas, pero lo conocía. Y dijo Job, mas ahora mis ojos te ven. Este hombre formaba parte de aquel grupo dichoso que nos hablan las Escrituras, que creyeron sin ver. Seguramente había escuchado mucho de lo que había hecho el Señor Jesucristo, pero él había creído sin ver, solo había escuchado de Jesús. Y por eso él envía una comitiva de ancianos de la sinagoga. También estos ancianos eran autoridades judías establecidas en diferentes ciudades donde había una sinagoga. Este grupo viene a Jesús en nombre del centurión, pero vienen rogándole, ¿verdad? No exigiendo. El centurión no envió sus credenciales exigiendo, mandándole o imponiendo su autoridad como oficial romano. Lo podría haber hecho, claro que sí, ¿verdad? Pero que de Jesús le obedeciera, quién sabe, lo dudo. Él no se acerca con esta actitud arrogante y soberbia que caracterizaba a estos oficiales. La actitud con la que se acerca al Señor Jesús, dice la palabra, es con mucha humildad y rogándole. ¿Verdad que hay mucha diferencia en exigir y en imponer a que se acerque uno rogando humildemente? Y le hace una petición muy especial. ¿Y cuál era esa petición? Que sanase a su siervo, a su esclavo. El centurión intercedía, rogaba por su siervo por medio de este grupo de ancianos judíos. Y estos ancianos judíos rogaban a un judío, o sea Jesús, por el centurión. Esto no era nada común, no era nada normal en aquellos tiempos, ¿verdad? Y ahí vemos a un centurión que está rogando por su siervo, ¿verdad? Y este mismo centurión va a ver a un grupo de judíos para que intercedan por él. Y ese grupo de judíos va ante Jesús para interceder por el romano, que vuelvo a repetir, no era nada común en aquel tiempo. O sea, era como imposible que un romano estuviera rogando por un judío que estuviera intercediendo. Los judíos despreciaban a los romanos, despreciaban a cualquier persona gentil, o sea, no judío. Y los romanos, aquí puse otra palabra, ¿no? Porque así está escrito en la historia. Los romanos odiaban a los judíos. Los romanos consideraban a los judíos como una raza repudiable. En serio. No nada más los romanos, ahora tenemos a los alemanes y a mucha gente que hasta la fecha los sigue despreciando. No me gusta repetir esas palabras a mí, pero usan palabras muy fuertes para referirse a ellos. Ignoran lo que le dijo Jehová a Abraham, ¿verdad? El que te bendiga yo lo voy a bendecir y al que te maldiga yo lo voy a maldecir. Digo, nosotros los bendecimos por el amor que Dios ha inculcado en nuestro corazón, no por miedo. Así que los romanos consideraban a los judíos como una raza repudiable e inferior a ellos. Pero aquí en nuestro relato no es así, no sucede eso. Aquí tenemos a un romano con mucha autoridad, pero rogando a un judío, al Señor Jesús.
Aquí encontramos un lazo de amistad entre el centurión y los judíos. Tenía amigos judíos y tenía esclavos judíos, pero lo amaba. Este romano no odiaba ni despreciaba a los judíos, al contrario, era un bienhechor de ellos. Dice la palabra que hasta les había construido una sinagoga. Y bueno, aquí en nuestro siguiente verso, este hombre está pidiendo un gran favor de estos judíos y mayormente el de Jesús. Y el verso 4 dice: y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo: es digno de que le concedas esto. Ahí vamos notando cómo ellos lo consideraban digno. Nos ha ayudado, hace favores con nosotros y le contaron todo ahí al Señor. No todos los ancianos judíos eran enemigos de Jesús. La mayoría sí, pero este grupo no. Este grupo le hacen ver al Señor Jesucristo que este centurión es una persona buena y que había hecho muchos favores a la nación judía y que era digno de que le concediera el favor que él pedía. Así se dirigieron los ancianos al Señor Jesús, ¿eh? Es bueno, ayúdalo, es digno de que le concedas el favor que te está pidiendo. Además, el centurión era un hombre humilde y él conocía muy bien la ley de los judíos, que les prohibía estrictamente entrar a la casa de un gentil. Y de la misma manera, los judíos tenían prohibido dejar entrar a un gentil a su casa. Eran sus leyes. Ni podían tener tampoco trato con algún gentil así. El pueblo de Israel estaba bajo el yugo de los romanos, bajo el imperio romano. Y por este motivo no fue directamente con Jesús, envió a sus enemigos judíos, porque en el evangelio paralelo de Mateo, ahí dice que fue el centurión así en persona, ¿eh? Pero no sucedió así literalmente como estamos viendo aquí, envió a un grupo. Voy a explicar eso rápidamente. Muchas personas piensan que la Biblia se contradice, no si hay errores. Por fin, ¿fue el centurión en persona o fueron los ancianos? Pero la Biblia nos da una explicación así muy fácil. Cuando yo hago algo, mando por ejemplo a Leonel a hacer algo en mi nombre, es exactamente como si yo lo estuviera haciendo, y así lo tomó el Señor Jesús, como si estuviera el centurión así en persona. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, de Juan, en el capítulo 19, versículo 1, dice la palabra que Herodes, Pilatos azotó a Jesús, ¿verdad? Pero no fue así. En otras traducciones dice que mandó a golpearlo. No lo hizo Pilatos, sí, pero es lo mismo como si él lo hubiera hecho. Entonces no hay error, ese error aparente no existe. El verso 5 dice: porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Los judíos estaban agradecidos y mostraban su gratitud con el centurión, intercediendo por él, correspondiendo de alguna manera por los favores recibidos de parte del centurión, no solo por la sinagoga. ¿Por qué hacía todo esto el centurión por los judíos? ¿Por qué arriesgaba todo por ellos? Arriesgaba su posición social, su rango militar. Si lo hubieran sorprendido a él, o sea, lo acusan de traición, lo hubieran decapitado. Y la respuesta es muy sencilla. La única razón es porque él había oído de Dios, él había escuchado, había oído del Dios de los judíos y creía en él. Probablemente su carácter bondadoso se le puede atribuir a su profunda y humilde fe en Dios. Y el verso 6 comienza diciendo: y Jesús fue con ellos. Ya explicamos hace unos momentos que los judíos tenían prohibido entrar a la casa de un gentil. Y en el capítulo 8 de Mateo, en el capítulo paralelo, dice: y Jesús les dijo: yo iré y les sanaré. ¿Verdad que no hay contradicción? Aquí le dice Jesús fue con ellos. Y en Mateo dice: y Jesús les dijo: yo iré y les sanaré. A pesar de que los judíos tenían prohibido entrar en la casa de un gentil, fue con ellos. Jesús se dirigió ahí, y por supuesto que el Señor Jesús pensaba entrar a la casa del centurión.
Sino para qué dijo, yo iré y le sanaré. Esa fue la respuesta que les dio el Señor Jesús. Yo iré y le sanaré. Desde que Jesús comenzó su ministerio personal, comenzó tumbando barreras. El Señor Jesús era muy accesible con todos, especialmente con los judíos. Aunque la mayoría de ellos lo rechazaban, también era muy accesible con los gentiles. Tanto así que a Jesús no le importaban los reglamentos humanos. Los reglamentos humanos que los escribas y fariseos habían agregado, ¿verdad? Los 634 mandamientos que había, ellos le agregaban más a la ley de Moisés. Tampoco le importaban las tradiciones y ritos de los judíos que ellos mismos se habían inventado. Y por eso les dijo, yo iré y les sanaré. Eso no detenía al Señor Jesús, y era con un gentil, ni siquiera era con un judío. El Señor Jesús no dijo, voy a ir y a ver si lo puedo sanar, voy a tratar de que sane, ¿verdad? No, él dijo, voy a ir y lo voy a sanar. Se me vino a la mente ese verso, un dicho que decía, ¿verdad? No vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo. Y Jesús vino porque las puede. Él podía todo, para él no hay imposibles. Y el verso 6 continúa así. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Estas palabras de parte del oficial romano asombraron al Señor Jesús. Ahí se usa la palabra, lo maravilló, ¿verdad? Pero es igual a asombrar, es algo que asombra. También tengo que aclarar que en la humanidad de Jesús, ¿verdad? Porque ustedes creen que a Dios Padre lo podemos asombrar con algo, no. No era el comportamiento normal de un militar romano de alto rango. El comportamiento de ellos era con dignidad y orgullo. Estaban acostumbrados a ordenar y a ser obedecidos y honrados. Esos hombres se imponían, no podemos ver gracias al internet cómo era su uniforme, no sé, con unas rodilleras así como de plata, no sé qué material era, su pectoral, ¿verdad? Y el corol rojo así, con su casco, con una cresta así. Eran orgullosos esos hombres, tenían autoridad, imponían, tenían percha, dicen allá en mi rancho. Pero aquí vemos que va con mucha humildad y le dice al Señor, Señor, no te molestes. Ni siquiera soy digno de que entres a mi hogar, ni siquiera soy digno de ir a verte así en persona. Las palabras que dijo, no soy digno. Estas palabras que dijo humildemente asombraron al Señor Jesús. Y lo que el Señor Jesús tomó en cuenta de él fue su actitud humilde. El Señor no tomó en cuenta su posición social, sus lujos, sus riquezas, ni la autoridad que tenía como alto manto, incluso ni la sinagoga, ¿no? Era una buena obra que había hecho por ellos, claro que sí, ¿no? Pero también los otros centuriones que había en las diferentes ciudades mandaban a construir sinagogas, pero para tenerlos callados, se referían ahí para que estén quietos esos chismosos. No con la intención de que adoraran ahí a su Dios, pero este centurión sí, él les construyó esa sinagoga con la intención de que adoraran ahí a su Dios, pero no era esto lo que Dios estaba tomando en cuenta, no eran las obras. Lo que asombró a Jesús es que se estaba humillando. El centurión conocía estas palabras que dijo el Señor Jesús, porque cualquiera que se enaltece será humillado, dice la palabra, y el que se humilla será enaltecido, ¿verdad? Recuerden el verso 3 que dice que vino rogándole que viniese a su casa y sanara a su siervo, rogándole. Pero ahora en el verso 6, en el mismo que estamos, envía a otro grupo de amigos a ver al Señor Jesucristo para decirle, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Y en el verso 4, los ancianos judíos le dicen al Señor, Jesús, Él es digno de que le concedas esto, ¿verdad?
Entonces nosotros no decidimos el hermano es digno de que Dios le conceda esto, o el pastor o el que sea, el que decide es Jesucristo. Digno quiere decir si es merecedor. Ellos lo consideraban digno y el centurión decía y se consideraba que no era digno ni de que el Señor entrara en su casa. Aquí tenemos a un militar de alto rango que no se sentía digno de que un judío, un carpintero llamado Jesús, entrara bajo su techo. Reconoció que Jesús era superior y que él no era nada delante de Jesús, él estaba reconociendo eso. Por su humildad y su fe, Jesús lo consideró digno de recibir una respuesta positiva a su petición. El Señor era el que estaba decidiendo. El centurión se humilló delante de Jesús y dice en el verso 7, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. ¿Cuál es la razón por la cual el centurión mencionó estas palabras? ¿Por qué tenía esa seguridad? ¿Por qué ponía toda su confianza en Jesús? ¿Será que porque conocía a Dios y conocía su palabra? Y claro que sí, ¿verdad? Porque nadie confía en alguien que no conoce. ¿O ustedes ponen su confianza en alguien que no, ¿verdad que no lo hacemos? Muchas veces alguien se arriesga y dicen, bueno, como que no le tengo mucha confianza, pero bueno, vamos a hacerlo, ¿eh? Pero no tienen la seguridad de que les vaya a cumplir esa persona. O definitivamente no lo hacemos, no nos gusta correr riesgos y sabe que la verdad no confío en usted. Pero este centurión conocía a Dios y él sabía que Jehová dijo una palabra. Recuerdan las palabras que están en el libro de Génesis, ¿no? En el principio Dios crió los cielos y la tierra con el poder de su palabra, dijo esa palabra. Él sabía que Dios había criado los peces, las aves de los cielos y todos los animales que habitan la tierra cuando dijo la palabra, y seguramente este centurión la conocía. El centurión sabía que Jesús era la autoridad suprema y Jesús así lo enseñaba y lo demostraba, y él había escuchado eso. Así nos dicen las escrituras que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad, ¿verdad? No como los otros decían, como los escribas y fariseos, que mucho conocimiento y todo, pero no se sentía esa autoridad. El Señor Jesús tenía autoridad arriba en el cielo y abajo en la tierra. Tenía sobre todo principado, sobre toda autoridad humana, sobre todo rey, sobre todo príncipe, presidente o lo que sea, sobre todos los demonios y sobre toda enfermedad, y el centurión entendía muy bien eso. O para pronto podremos decir sobre todas las cosas. Por lo tanto, no solo creía en la autoridad de Jesús, también creía firmemente de que Jesús podía sanar aún de lejos. Y dice, pero di la palabra y mi siervo será sano. Entendía muy bien este asunto de la autoridad. El verso 8 donde estamos, dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Este verbo comprueba lo que acabo de decir, que el centurión creía y entendía en la obediencia porque él también estaba bajo autoridad, y como buen oficial estaba muy atento a las órdenes que le daban sus superiores para obedecerlas al pie de la letra. Y de la misma manera él tenía autoridad sobre sus inferiores. Él daba una orden y los soldados la tenían que cumplir en obediencia a su centurión, como él lo hacía en obediencia a sus superiores. Este razonamiento fue el que agradó a nuestro Señor Jesucristo. Y lo que el centurión estaba diciendo es lo siguiente: yo como centurión tengo poder, tengo autoridad significativa.
Él entendía que era un poder limitado, era una autoridad limitada, pero aún así tenía que ser obedecido por sus inferiores. Pero también entendía que él no tenía autoridad sobre demonios, enfermedades o potestades. Pero Jesucristo, que es superior a cualquier autoridad humana y espiritual, con mucho más razón debería de ser obedecido. Eso es lo que estaba captando el centurión. Lo entendía muy bien. En el plano espiritual, el centurión atribuyó a Jesús la máxima autoridad. Sabía que bastaba una orden suya para que la enfermedad se fuera. No importaba qué tan grave fuera lo que estaba padeciendo este hombre. Cuando se está en la cima del mando, la orden es irrevocable y todos tienen que obedecer, así dice la palabra, ¿verdad? Jesús es el Señor, Jesús es el Rey. Nosotros somos esclavos por amor a Él, ¿verdad? Por nuestra propia voluntad, en agradecimiento a todo lo que Él hizo, tenemos que obedecer también. El verso 9 dice: y al oír esto Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. En esta ocasión el Señor Jesucristo se estaba maravillando de la fe del centurión, y en otra ocasión, solamente hallamos dos pasajes, se maravilló de la incredulidad de los israelitas, de la incredulidad de su propio pueblo, y por eso les dice: ni aún en Israel he hallado tanta fe, ni aún en los de mi pueblo. Lamentablemente Jesús no encontró tal fe entre ellos, a pesar de que vieron al Señor hacer grandes milagros, señales y prodigios. Su pueblo fue testigo, pero no lo creyeron. Y el centurión no vio, él solamente creyó. El problema de ellos era que no creían en las palabras de Jesús, y por lógica tampoco le tenían fe, no tenían confianza en él. Pero el centurión sí creía y pudo discernir mejor que los religiosos de su época quién era ese hombre en el cual estaba poniendo plenamente su confianza. Seguramente que Dios le dio ese discernimiento. De ahí de que el Señor se maravillara. Se maravilló también porque el centurión demostró una fe genuina en él. Confió en la bondad de Dios y se acercó a Jesús con humildad, reconociendo que no era digno. En el Evangelio paralelo de Mateo, dice así en el versículo 8, 13, Jesús le dijo al centurión: ve y como creíste, te sea hecho. Y su siervo fue sanado en aquella misma hora. Digo eso porque aquí en Lucas no encontramos que haya dicho la palabra, ¿verdad? Pero en Mateo sí. Aquí en el verso 10 nos dice: y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Entonces, ¿dijo la palabra o no? Sí, ¿verdad? ¿Cómo lo sabemos? Por los resultados. Cuando ellos volvieron, aquel hombre que estaba paralítico, que se estaba muriendo, estaba muy grave. Yo me imagino que ya estaba saltando ahí, estaba pidiendo de comer, como en los otros casos que vemos que el Señor sanaba a alguien, ¿verdad? Pues ya está comiendo, ya pidió de comer. El Señor Jesús no miró ni tocó al enfermo a punto de morir, pero lo sanó con el poder de su palabra. Esto demuestra el poder de Jesús sobre el tiempo y el espacio, probándose como Rey del universo. Esta sanación ocurrió por la intercesión y fe de un centurión gentil. ¿Qué lección tan hermosa aprendimos el día de hoy? Yo lo considero así. Y quisiera, hermanos, terminar haciendo algunas preguntas. Y no me las contesten. Mediten en ellas y ustedes en su interior se contestan. Y la primera pregunta es: ¿conoces al Señor Jesucristo solamente de oídas, como el centurión, o lo conoces íntimamente? ¿Cristo Jesús se ha formado en ti? ¿O está en ti? ¿Sabes que está en ti? Siguiente pregunta:
Cuando tienes un problema, X problema, ¿con qué actitud te acercas a Jesús? ¿Le presentas tus credenciales? ¿Te presentas exigiendo, reclamando? ¿Le recuerdas al Señor y le dices, yo oro, yo ayudo, yo ofrendo y yo soy digno, yo soy merecedor de que hagas lo que yo te estoy pidiendo? ¿O lo haces humildemente y rogando y suplicando como el centurión lo hizo? Siguiente pregunta: ¿intercedes por tu prójimo? ¿O los que tienen empleados están intercediendo por sus empleados? ¿Los amas? ¿Amas a tu empleado? ¿Lo quieres mucho? ¿Estás intercediendo por tus amigos, por tus hermanos de la congregación? ¿Estás intercediendo por los pastores? ¿O solo estás rogando por ti? Siguiente pregunta: ¿te humillas ante tu Señor para que seas enaltecido? ¿Reconoces que estás bajo una autoridad superior divina y te tienes que someter a ella? Eso es muy importante, que reconozcamos al Señor Jesucristo como autoridad, Hermanos, si lo están haciendo bien, en realidad los felicito. Pero si no, mediten en estas preguntas, y si algo no están haciendo bien, si en alguna área de nuestras vidas no estamos bien, pidan perdón a Dios. Tenemos que pedirle perdón a Dios. La palabra dice que Él nos ama y tenemos un abogado que se llama Jesucristo, y Él nos perdonará cuando lo hacemos sinceramente, estamos arrepentidos de corazón. El Señor nos va a perdonar y nos va a ayudar, nos va a guiar para que hagamos lo correcto, ¿verdad? Hasta ahí la palabra del Señor, hermanos. Aquí podemos encontrar cuál fue la clave de la fe del centurión. Pidió a Dios por su prójimo, no presentó sus credenciales, fue muy humilde y conocía la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Con esto termino, hermanos. Los invito a que se pongan de pie, para que demos gracias a Dios. Si alguien gusta orar después de mí, está muy bien. Padre bendito, gracias, Señor, por esta palabra que trajiste a nuestras vidas el día de hoy, a través de la cual, Señor, tú nos enseñas que es necesario que intercedamos por nuestro prójimo, por los hermanos de la congregación principalmente, Señor, porque eso te agrada a ti. Y nos enseñas también, Señor, que debemos acercarnos a ti humildemente, rogando, suplicando, no exigiendo, Señor. No somos nadie, no somos dignos, Señor, de hacer eso contigo. Si alguna vez lo hemos hecho, te pedimos perdón en el nombre de Jesucristo. Señor, muchas gracias porque nos has enseñado cómo debemos acercarnos a ti humildemente y rogando, Señor. Gracias por esta gran lección, Señor. Sabemos que tú no haces acepción de personas, Padre, y que nosotros tampoco lo debemos de hacer. Gracias por el amor que has puesto en nuestros corazones, y el que no lo tenga, que lo pida a ti, Padre. El que no ha aprendido a amar a su prójimo, Señor, que clame a ti para que tú pongas amor en esos corazones duros, Señor, para que puedan ser, para que sean sensibles a tu palabra, Padre, para que no sean endurecidos y puedan ser quebrantados. En el nombre de Jesucristo te adoro y te bendigo, Señor, y te reconozco como mi autoridad suprema, Señor, a la cual tengo que someterme, Padre. Perdóname, Padre, si he fallado, si no he sabido obedecer en algunos asuntos que tú me has mandado, Padre. Te pido humildemente que me perdones y que me enseñes y que pongas en mí el querer como el hacer, para que yo lo pueda hacer
dignamente, Señor, y cuando tú vengas nos halles dignos de ser llevados contigo, Padre. En el nombre de Jesús te ruego, te suplico que nos guíes con tu Espíritu Santo para que podamos cumplir la misión que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo te amamos y te bendecimos y te damos las gracias, Padre. Amén. Amén. Amado Padre Celestial, Padre bendito del cielo, te pido que me limpies para poder dirigirme a ti, Señor, ya que sé que no soy nada, que nadie es nada, solo tú, Padre bendito del cielo. En esta tarde quiero pedirte humildemente por la salud de nuestro amado hermano Marcelino. Ayúdalo, bendícelo, Señor, cúrale, cúrale. También te pido por la salud de nuestro amado hermano Nacho, que lo cures, por favor, Señor. Ten piedad, ten misericordia de nuestros hermanos que están tan enfermos, Señor. Llévalos adelante, Señor, que salgan de toda enfermedad. Te pido por las necesidades de todos los hermanos que están en estos momentos aquí, en la congregación. Que nos ayudes, por favor, en todas sus necesidades, porque tú sabes cuáles son sus necesidades y qué es lo que necesitan. Ayúdanos, Padre mío. Ten piedad, ten misericordia de esta congregación, Señor. Te pido, Padre mío, con todo el corazón por cada uno de mis hermanos. Y te pido también por mis hermanos que no han venido, Señor. Que seas tú el que los traiga, Señor. Que seas tú, Señor. Bendíceles, ilumínales, ayúdales, protege a cada uno de ellos. Te pido también por la familia de mi hermano Javier, que está aquí con nosotros, Señor. Bendícele, protégele, bendícele, ayúdalo en todas sus necesidades. Te pido también humildemente, te ruego, Señor, que ayudes muchísimo a nuestros hermanos Pedro Luis y Javier, Señor, para que sigan adelante a pesar de cualquier cosa, Señor, que no te abandonen, Señor, porque ellos son los encargados ahora de esta iglesia, Señor, y de la iglesia de donde vive el hermano Javier. Te pido, Señor, que los levantes, Señor, que les des mucha fortaleza, Padre mío, para que sigan predicando, que los lleves, Señor, hasta el momento y hasta donde tú quieres, Señor. Si tú quieres que ellos sean pastores, levántalos, Señor, levántalos, porque ellos tienen un corazón dispuesto, un amor grande, Señor, Padre mío, que es lo que nos dan cada día, Señor. Gracias te doy por la vida de ellos y de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Padre mío. Te pido también que protejas de gran manera a mi madre y que la ayudes en todas sus necesidades, y a todas las madres de esta congregación. Ayúdalas, Señor, porque ellas llevan gran peso también. Ten piedad, Padre mío. Ten piedad de cada uno de nosotros. Ayúdalos, Señor. Ayúdalos. En el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú escuchas, Señor, nuestras oraciones, Dios. No es por nuestros méritos, Dios, sino porque tú eres bueno, sino porque tú eres digno, porque tú eres santo, porque tú eres el Dios de todo el universo, Señor. Y como dice tu palabra, Señor, nos tienes en el hueco de tu mano, Señor. Gracias, Dios, por esa seguridad que tú nos das, Padre, de que tú nos has amado, Señor, con un amor eterno, Señor, que diste tu vida, Señor, que entregaste todo, Señor, por nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor, por este lugar, Señor. Gracias, Señor, por
por todos los recursos que tú le has dado, Señor, a la familia de Pedro, Señor, a su madre, a su hermana, Señor. Señor, nosotros los bendecimos, Señor, abundantemente, Padre, y te damos gracias por sus vidas, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque sin ti nada podemos hacer, Señor. Porque tú eres el que produces todo en nuestras vidas, Dios. Porque toda dádiva y todo don perfecto proviene de ti, Señor. Que tú eres el Padre de la luz, Señor, el Padre de las luces. Gracias. Alabado sea tu nombre, Señor, por siempre, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Señor, todo honor y toda gloria por siempre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermano, por favor. Hermana Rosy, ¿me ayuda? Por favor. Muchas gracias, hermano, muy bonito. La verdad es que pásale por acá, hermano. Ese pasaje es hermoso. ¿Nos ayuda orando? Pasar a recoger la ofrenda. ¿Sí? Muchas gracias, hermano. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tu presencia está aquí con nosotros, porque tú eres el que nos guía. Te suplicamos, Señor, que bendigas estas ofrendas. Bendice, Señor, el corazón de cada una de las personas. Multiplica, Señor, todo lo que tú nos das a través de cada uno de ellos en esta iglesia bendita que ha sido formada para tu gloria y para tu honra. Gracias, bendito Dios, por todo lo que tú nos das. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo amado. Amén. Amén. Pásenla bien, Dios los bendiga.